Escuchen atentamente, este video es un poco largo, pero es importante dar detalles lentamente sobre cada acontecimiento para lograr el entendimiento. Recientemente ha ocurrido una noticia bastante impactante y caliente que ha sorprendido al mundo sobre el fallecimiento de una persona clave del general de las Fuerzas Armadas de Irán, Qasem Soleimani, a manos de los Estados Unidos. Después de este suceso aparece Donald Trump anunciando las razones por las cuales se ejecutó tal ataque, afirmando con que está evitando una guerra futura, que no alcen sus armas contra los Estados Unidos, porque realmente sí entrarían en guerra. El mundo islámico también entró en conmoción con sed de venganza y miedo. Alzaron esta bandera roja que anuncia la llegada del derramamiento de sangre. Para todas estas variables, muchos analistas comprende si es posible o es una hipótesis entrar en una tercera guerra mundial. Parte de esto también tiene sus orígenes. Acuérdense que la historia no se equivoca. La primera guerra mundial también comenzó con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria, quien por este personaje fue la gota que derramó el vaso. Si lo llevamos al día de hoy también se puede canalizar sus semejanzas, pero para todo este mar de variables que está ocurriendo, primero vamos a entrar en los orígenes de esta tensión que está viviendo en el mundo y verás quién fue este señor que por su acontecimiento levantó mucha ira en el mundo. En pocas palabras, las características principales y en resumen fue el mayor general de las fuerzas islámicas armadas de Irán y comandante de las fuerzas de Quds. Participó durante la guerra de Irak-Irán del año 1980, lo cual jugó un buen rol. Dio apoyo al gobierno de Siria de Bashar al-Assad con ayuda de la intervención militar rusa cuando este país se encontraba en una guerra civil. Dio apoyo a las fuerzas de Hezbollah y un grupo político y paramilitar. Apoyó las fuerzas kurdas y chiitas que ayudó a las fuerzas de ISIS. Está sancionado por las Naciones Unidas y la Unión Europea. A lo largo de su vida, cada combate y acción que hizo valió sus hechos. Su vida personal también cuenta una presencia calmada, como comportándose a sí mismo discretamente y rara vez elevando su voz, exhibiendo carisma y discreto. Qasem Soleimani fue una figura nacional popular en Irán. Nació en el año 1957 en una provincia de Kermán. Tuvo 5 hermanos, tenía una vida humilde ayudando en la agricultura y en la construcción. En el año 1979, cuando Qasem tenía 22 años, entró por primera vez en la Guardia Revolucionaria. Justamente ese año donde ocurrió la revolución de Irán, aquel momento donde la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi y surgió una república islámica con el gobierno de Ayatollah Khomeini. En el año 1980, cuando Saddam Hussein lanzó una invasión de Irán, desencadenando la guerra Irak-Irán 1980-1988, Soleimani se unió al campo de batalla como líder de una compañía militar compuesta con hombres de Kermán a quienes reunió y entrenó y concretó la operación de defensa, lo cual desempeñó un rol aceptable. Estableció luego relaciones con líderes iraquíes y la organización Shia Baath, estos opuestos a Saddam Hussein. También dio un golpe contra un campo de opio en Afganistán que lo hizo ganar reputación contra el tráfico de drogas. En 1999, cuando una revuelta estudiantil en Teherán le dijo al presidente de aquel entonces, Mohammad Khatami, que si no aplastaba la rebelión estudiantil, el ejército lo haría dando un golpe de estado. También volvió ese mismo año y se volvió comandante de las fuerzas Quds. Soleimani fortaleció la relación entre las fuerzas Quds y Hezbollah tras su nombramiento y apoyo a este último, enviando agentes para retomar el sur del Líbano. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Estados Unidos se reunió con los diplomáticos iraníes con el propósito de colaborar para destruir a los talibanes. Esta colaboración fue un instrumento en la definición de los objetivos de la operación de bombardeo de Afganistán y en captura del operativo clave de Al-Qaeda, pero terminó abruptamente en enero de 2002, cuando el presidente George Bush nombró a Irán como parte del eje del mal,
en su estado de la dirección de la Unión. Ocurrió en el año 2006 la guerra de Israel-Hezbollah, lo cual también estuvo supervisado por el mismo comandante. El 24 de enero del 2011, Soleimani fue ascendido a mayor general por el líder supremo Ali Khamenei. Khamenei fue descrito como teniendo una relación cercana con él. Soleimani ha sido llamado un mártir viviente y ayudando financieramente. Soleimani fue descrito por un ex agente de la CIA como el operativo más poderoso en el Medio Oriente hoy, y en principal estratega y táctico militar en el esfuerzo de Irán para combatir las fuerzas occidentales y promover la expansión de la influencia chiita e iraní en todo el Medio Oriente. En Irak, como comandante de las fuerzas kurd, se creía que había influido fuertemente en la organización del gobierno iraquí, en particular apoyando la elección del anterior primer ministro iraquí Nuri al-Maliki. En el año 2012, Soleimani fue uno de los partidarios más firmes del gobierno sirio de Bashar al-Assad en la guerra civil de Siria. Asumió el control personal de la intervención iraní cuando los iraníes se preocuparon profundamente por la falta de capacidad del gobierno de Assad para luchar contra la oposición. En las futuras consecuencias para la República Islámica si el gobierno sirio fuese derrotado. En aquel entonces las fuerzas Qud y los milicianos chiitas iraquíes en Siria estaban repartidos por todo el país. La retoma de Qusar en el mayo de 2013 fueron por las fuerzas rebeldes y el frente al-Nusra. Soleimani fue muy acreditado en Siria por la estrategia que ayudó al presidente Bashar al-Assad a rechazar finalmente a las fuerzas rebeldes y recuperar las ciudades y pueblos claves. Soleimani tuvo un impacto decisivo en el teatro de operaciones, lo que condujo a un fuerte avance en el sur de Alepo con el gobierno y las fuerzas aliadas para volver a capturar 2 bases militares y docenas de ciudades y pueblos en cuestión de semanas. También hubo una serie de avances importantes hacia la base aérea de Kuwairis hacia el norte. A mediados de noviembre, el ejército sirio y sus aliados habían ganado terreno en las áreas del sur de la gobernación de Alepo, capturando numerosas fortalezas rebeldes. Soleimani tuvo un papel clave en la lucha de Irán contra el ISIS en Irak. Se lo describe como el eje que reúne a las fuerzas kurdas y chiitas para luchar contra el ISIS, supervisando las operaciones conjuntas realizadas por los dos grupos. En el 2014, Soleimani estaba en la ciudad iraquí de Amilri para trabajar con las fuerzas iraquíes para hacer retroceder a los militares del ISIS. Amilri fue la primera ciudad en resistir con éxito y la invasión del ISIS, y se aseguró gracias a una asociación inusual de soldados iraquíes y kurdos y militares chiitas respaldados por Irán y aviones de combate estadounidenses. Estados Unidos apoyó como un multiplicador de fuerzas para varios grupos armados respaldados por Irán, al mismo tiempo que en el campo de batalla. De hecho, los operativos de las fuerzas Qud bajo el mando de Soleimani parecen haber estado involucrados no solo con el ejército iraquí y las milicias chiitas, sino también con los kurdos en las batallas de Amilri. No solo proporcionando enlaces en el intercambio de inteligencia, sino también en el suministro de armas y municiones, además de proporcionar la experiencia. Soleimani también estuvo íntimamente involucrado en la planificación y ejecución de la operación para liberar a Tikrit de las fuerzas ISIS. La ciudad de Tikrit descansa en la margen izquierda del río Tigris y es la ciudad más grande e importante entre Bagdad y Mosul, lo que le otorga un alto valor estratégico. La ciudad cayó ante el ISIS durante el 2014 cuando logró enormes ganancias en el norte y en el centro de Irak. Después de su captura, la masacre del ISIS en el campo provocó entre 1.600 y 1.700 muertes de cadetes y soldados del ejército iraquí. Después de meses cuidadosa preparación e inteligencia, se inició una ofensiva para rodear y capturar a Tikrit a principios de mayo del 2015. El jefe de la CIA, Mike Pompeo, dijo que le envió una carta a Soleimani y otros líderes iraníes responsabilizándolos por cualquier ataque a los intereses estadounidenses por parte de las fuerzas
bajo su control, lo cual Qasem negó rotundamente. سال پس از دفاع مقدس شهادت دلاور جا افتاده ای همچون شهید همدانی. Los medios iraníes informaron en el 2012 que podía ser reemplazado como comandante de las fuerzas Quds para permitirle presentarse a las elecciones presidenciales del 2013. Sin embargo, se negó a ser nominado para las elecciones. En el 2016 se especuló como un posible candidato. Sin embargo, en una declaración publicada en el 2016 calificó las especulaciones sobre su candidatura como informe divisivo del enemigo y dijo que siempre seguirá siendo un simple soldado al servicio de Irán y la revolución islámica. En el verano del 2008, Soleimani y Teherán intercambiaron comentarios públicos relacionados con el envío de Mar Rojo con el presidente estadounidense Donald Trump, lo que aumentó las tensiones entre los dos países y sus aliados en la región. En las sanciones, en el mayo de 2007, Soleimani se incluyó una lista de individuos iraníes que fueron blanco de sanciones en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 18 de mayo de 2011, Estados Unidos lo sancionó nuevamente junto con el presidente sirio Bashar al-Assad y otros altos funcionarios sirios debido a que su presunta participación en la prestación del apoyo material al gobierno sirio. Soleimani también fue sancionado por el gobierno suizo en el septiembre de 2011 por los mismos motivos citados por la Unión Europea. En el 2017, Estados Unidos lo incluyó en una designación de entidades e individuos iraníes para actividades de proliferación y apoyo al terrorismo, que prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él. Soleimani fue asesinado en el 3 de enero del 2020, alrededor de las 1 de la mañana, por misiles disparados desde drones estadounidenses que apuntaron a su convoy cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. Soleimani acaba de abandonar su avión que llegó a Irak desde el Líbano o tal vez de Siria. El primer ministro iraquí Mahdi dijo que Soleimani estaba trayendo la respuesta de Irán a una carta que Irak había enviado en nombre de Arabia Saudita para aliviar las tensiones entre los dos países de la región. En la ONU sobre los asesinatos extrajudiciales refiere a que los asesinatos de Qasem y Soleimani y Abdul Mahdi violan el derecho internacional de los derechos humanos. Ella dijo que se requiere que los Estados Unidos confirme que el objetivo individual constituye una amenaza inminente para los demás, es decir, en este momento ahora viola los derechos internacionales. Soleimani fue sucedido por Esmail Ghani como comandante de las fuerzas Quds. El 4 de enero, una procesión fúnebre para Soleimani se celebró en Bagdad con miles de dolientes presentes ondeando banderas iraquíes. Los restos de Soleimani fueron llevados a las ciudades chiitas de Karbala y Najaf. El 6 de enero, el cuerpo de Soleimani y otras víctimas llegaron a la capital iraní, Teherán. Grandes multitudes, según se informa, cientos de miles de millones, llenaron las calles. Ali Khamenei lloraba abiertamente cerca del ataúd mientras el sucesor del general juraba venganza. Esmail Ghani, quien fue nombrado comandante de las fuerzas Quds horas después, dijo: Dios el Todopoderoso ha prometido vengarse. Dios es el principal vengador. Soleimani es considerado un héroe y mártir en Irán. Fue el primer hombre en ser honrado con un funeral en varias ciudades en la historia de Irán, y se dijo que su procesión fúnebre fue la más segunda grande después de la de Ruhollah Khomeini. Ya después ustedes sabrán qué ocurrirá. Por ahora esta historia continuará.